Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Comunicharla. Bueno, como pueden ver ya tenemos a nuestra invitada de cada 15 días, a Dani, la psicóloga. Hola. Y perdón nosotros que tengamos un poquito de ruido, pero estamos en una parte del estudio en donde estamos cerca del balcón y hay un poquito de ruido por ahí. No se preocupen, no está del todo mal. Al contrario, nosotros está un poco fresco y tenemos la capacidad de que el aire circule. Dana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Ya te extrañábamos. Sí, ¿Por qué no ¿verdad? viniste la semana pasada? Pues trabajo, Claro, qué bueno. sí, Al ¿verdad? menos, sí. Pero ya estoy aquí. Sí, y justamente vienes en un buen momento porque hoy es 30 de abril, Día del Niño, Ujú. y el tema que tenemos para hoy planeado es precisamente la depresión en niños. ¿Estamos de acuerdo? Así es. Quedó pendiente. Quedó pendiente. Arranquemos. ¿Qué te parece? ¿Por qué crees que es un tema importante de tocar? Yo creo que uno de los principales motivos es el poder darle la importancia que necesita a la niñez, ¿no? De pronto se tiende a dejar a un lado o a minimizar muchas de las conductas en los niños y darles la importancia que merecen. Entonces, ante esta dinámica pasan desapercibidas muchas cosas que implican algo significativo dentro de la historia del infante. Y precisamente que es porque son niños. Exacto. Entonces, estamos en una fecha ad hoc, ¿no? Pero independientemente de la fecha, creo que cualquier día es necesario, importante poder darle el lugar que merecen los niños. E históricamente, recordemos que, por ejemplo, los baby boomers, que son la generación del silencio, pues no tenían derecho de hablar prácticamente de nada, o sea, y no solamente los baby boomers, porque todavía los baby boomers recibieron esa educación y todavía los X todavía se trataron los papás las personas que fuimos padres de generación X se encargaron todavía de continuar con ese patrón, y en mi casa yo no podía decir absolutamente nada, porque si yo contestaba era de no como ahora que pues estás en el Oxxo y hay un niño que está tirando todo y la mamá no le dice nada, ¿no? Claro. Entonces venimos de esa generación en la que los niños no tenían derecho de hablar, no tenían la oportunidad, tenían que estar callados, y eso se prestaba a que si eran abusados, a que si tenían alguna cuestión que tuvieran que comunicar, bueno, se tenían que callar y tenías que adivinarlo, y si él decía algo era un mentiroso, ¿no? Entonces esa falta de confianza construyó a adultos ahora que en ocasiones pecamos al revés, ¿no? De escuchar demasiado, de negociar demasiado y de no tener acciones como inmediatas. Pero bueno, tomando el tema de la depresión, ¿por qué crees, en la psicología, qué crees que sea la depresión en niños? ¿Cuál crees que sea el modelo a atacar? ¿Como medicina o como psicología preventiva o como correctiva? Híjole. Hay una discusión bastante interesante en torno a todo eso, ¿no? En general, los estudios en cuanto a una cuestión psiquiátrica clínicamente hablando de depresión, pues todavía hace falta mucho por estudiar, ¿no? Y la discusión va en torno a, bueno, ¿realmente se puede hablar de depresión en la infancia? ¿No? De pronto, la etapa en la niñez, que se divide en varias etapas, pues está marcada por ciertas conductas que son hasta cierto punto esperadas, ¿no? Sí, claro. Entonces, El berrinche, la tristeza. justo, ¿en qué momento podemos ya hablar de depresión? Podemos partir del concepto que hablábamos la última vez, ¿no? En depresión en general, bueno, hay una enfermedad que está determinada por una alteración química que puede también verse influenciada por factores externos dentro del ambiente familiar, escolar, laboral, etcétera. Un detonante externo que puede propiciar que aparezca esta disfuncionalidad, ¿no? Y que se caracteriza por una sensación de tristeza, de vacío, de desesperanza. Y cuando hablamos de depresión presente en niños, no varía mucho, pero sí es necesario prestar un poquito de más atención a ciertos indicadores que lo diferencian de la depresión en adultos. Dime uno así que digas, un adulto se deprime y no siente esto y un niño sí.
Tal cual, tajantemente, no creo que sea porque... se parecen. Y aparte, cada persona lo puede manifestar de diferente forma, ¿no? No hay que olvidar esa parte. Pero, por ejemplo, la última vez que hablábamos acerca de la depresión, hacíamos esta diferencia en que generalmente cuando pensamos en depresión, se nos viene a la mente una persona triste, Sí. ¿no? Y puede ser lo más habitual en un adulto, pero en los niños la depresión también se manifiesta por medio de irritabilidad, de enojos, ira desenfrenada, o sea, los berrinches como los conocen. ¿Por qué? Porque pues los niños todavía están en ese proceso de irse conociendo, de ir regulando muchas de sus emociones, de formar su carácter. Y de adquirir habilidades que les permitan expresar eso que están sintiendo. Claro. No es tan fácil para un niño manifestar, me siento de este modo, no me siento cómodo, sí me siento cómodo, etcétera, a diferencia de un adulto, ¿no? Entonces, sí, ni siquiera a veces conocen el concepto de lo que están sintiendo. Entonces hay más dificultad para poder, uno, identificar qué es lo que está pasando en sí mismo, dos, poder expresarlo, y tres, que esa expresión sea de forma saludable. Entonces, ¿cómo se manifiesta generalmente cuando podríamos estar hablando de una depresión infantil? Una de las sintomatologías más comunes es a través de la irritabilidad, del enojo. ¿Cómo no confundes la irritabilidad de un niño que de por sí es irritable, de que de por sí tiene un carácter fuerte, con uno que tiene depresión? Porque yo tengo un par de monstruos por ahí que no les importa, que cuando quieren estar irritables, están irritables y no precisamente porque estén deprimidos, ¿no? Sí, sino claro. que es parte de su carácter, es parte tal vez de su personalidad. Justamente no tenemos que perder de vista que cuando nos enfocamos a lo mejor ya a dar un diagnóstico, pues un diagnóstico no se hace a partir de una sola cosa, ¿no? Un patrón, tal vez. Exacto. No es como que digas, este niño me contestó mal, ya tiene depresión. Claro. No. Entonces tenemos que fijarnos en que haya la presencia de varios síntomas que interactúen en conjunto y que se aparezca en un tiempo considerable, ¿no? Por ejemplo, los papás que comúnmente tienen niños que a lo mejor son berrinchudos o se irritan con facilidad o que tienden más a reaccionar con la ira, pues podríamos a lo mejor decir, bueno, es algo habitual en el niño, es parte a lo mejor o es el resultado también de una dinámica en casa. Que está mal educado, que está consentido y que no ha tenido una formación tan rígida. Pues podríamos hablar ahí como, ¿no?, de una cuestión de a lo mejor de límites, del mismo vínculo establecidos entre los padres. Bueno, pueden ser muchas cosas, ¿no? Inclusive también una disfunción hacia dentro de la familia, que suele pasar que los papás pues están alejados o que se pelean constantemente, que tienen discusiones y que ese conflicto que tienen interno, bueno, pues él lo manifiesta también y tiene que expresarlo, tiene que sentir inconformidad, ¿no? Un niño o niña que tiene padres que se están peleando constantemente, que no se quieren, no solamente va a sentir esas emociones también, sino que muy probablemente las imite. Entonces, si el comportamiento del papá cuando está en la casa, en donde se supone que debería sentir cariño, es de todo lo contrario, es de enojo, es de frustración, pues él entiende que estar en familia es eso, ¿no? Uh-huh. Ser volátil, ser explosivo, no ser cariñoso. Entonces creo que también es un punto en el que son unas esponjas y también van a pues absorber todo lo que tienen en el entorno. Y si el entorno es hostil, pues ellos también van a ser hostiles, ¿no? Hay una gran probabilidad de que así sea, ¿no? Entonces para ir entendiendo, tenemos primero la parte que es el environment, el entorno, el ambiente en el que están viviendo, su contexto, ¿no? Uh-huh. Su contexto en la casa. Ese es uno de los puntos importantes. El otro, también platicábamos hace rato, de la cuestión biológica. Uh-huh. También puede desarrollarse por una parte biológica. Sí, recordar que la depresión en sí misma tiene un componente hereditario, ¿no? Okay. Entonces, los niños que llegan a presentar la mejor sintomatología depresiva es porque alguno de los progenitores tiene ese gen que muy probablemente es propenso, que proclive, ¿no? Y recordar, no porque se tenga el gen
quiere decir que vaya a detonar, ¿no? Obligatoriamente no. Insisto, tiene que haber como muchos factores que interactúen al mismo tiempo para que se dé. Y entonces, bueno, regreso un poquito a toda esta idea que todavía no quedó como clara, del cómo diferenciar el enojo de un niño que a lo mejor comúnmente se enoja, ¿no? Sí. La observación de los padres. De pronto, si yo veo que mi hijo no es así, que por el contrario es bastante alegre, que socializa, que no tiene dificultades para realizar diferentes actividades, pero de pronto un día veo que como que está irritable y veo que esto ya se prolongó 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, ok, ahí hay una alerta. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque esta irritabilidad viene de algo, viene de un punto. Y probablemente tú como doctora, bueno, tú como psicóloga, tengas menos herramientas para detectar que algo está mal en él porque no entiendes de su contexto y de sus costumbres. Pero probablemente el papá sí puede dar el primer paso porque sabe perfectamente cómo se comporta y sabe que hay algo que está cambiando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo tú te apoyas para evaluar esto del papá? ¿Qué clase de preguntas les haces? ¿Por dónde lo llevas? ¿Por dónde lo encaminas para que juntos supongo que poder entenderlo? Porque solo, o sola tú o solo a él va a estar complicado, ¿no? Fíjate que eso es algo bien curioso cuando atiendo a niños. La mayoría de los papás llegan con los niños a decir, bueno, aquí se lo dejo, ya me voy. Con permiso. Adiós. Son 2 horas, ¿ah? Y no funciona así, ¿no? Claro. O sea, realmente el trabajo también es con los padres, platicar con ellos, conocer toda la dinámica familiar. Y para esto pues se hace la historia clínica, ¿no? Okay. Conocer incluso desde el momento en si el niño fue deseado y planeado. Entonces, por ahí empezamos un poco complicado, porque en México al menos la mayoría de los niños son, no voy a decir una palabra osca, pero no están planificados, ¿no? Generalmente tenemos como la mala costumbre, pues, de embarazarnos y luego ya planificar la respuesta al suceso, ¿no? Digo, son pocos y cuando se tiene la fortuna de sí planearlo, pasa al revés, no llega, como que son muy, los niños mexicanos son muy proclives a ser desobedientes. Pero sí, desde ahí debe ser. Desde ahí hay una implicación bastante importante, claro, del cómo se desenvuelve en la dinámica familiar. Y entonces empiezan a recabar datos en cuanto a los números de integrantes de la familia, quienes conviven con el niño, quién establece los límites, cómo se determinan los roles en casa. Si los límites se cumplen. También, hábitos, actividades recreativas, tiempo de ocio, tiempo entre familia. O sea, es ir indagando prácticamente justo. O sea, toda la dinámica de vida que ellos llevan con los niños, ¿no? Claro. Y ¿sabes qué? Creo que una cosa importante de tocar es que el modelo económico también de México, antes al menos tenías a mamás todo el tiempo en casa. Entonces, de alguna manera, aunque suene machista, ella cumplía un rol, ¿no?, de crianza y un rol de conexión espiritual y emocional con el hijo. Pero ahora mismo la mamá también es parte muy importante de la economía y no está tampoco en casa. Entonces, ya no tenemos a papá, ya no tenemos a mamá. Es más, a veces papá ni existe, ¿no? También es un modelo muy normal ahorita, el modelo luchón, en el que pues mamá tiene que salir también a resolver económicamente y prácticamente se crían solos, ¿no? Y se crían solos entre comillas porque generalmente hay una vecina, una abuela, una tía o un abuelo o un tío, ¿no? Y otras personas llegan a suplir esos roles, o un hermano, ¿no? Pero llegan a suplir esos roles y ahora se vuelve un poquito más complicado todavía de alcanzar. Porque si citas a tú a la mamá, ¿no? Te voy a poner en este contexto, ¿no? Vamos a analizar a un niño que creemos que es depresivo porque tiene cosas que regularmente no se habían notado en él y ya al punto casi delictivo, ¿no? Es muy atroz lo que está haciendo. Pero platicas con la mamá y, güey, la mamá se va a las 9 de la mañana a trabajar, a las 8 de la mañana lo deja en la escuela, le habla por teléfono a las 3 de la tarde para ver si ya comió y regresa a trabajar a las 9 de la noche y ya lo ve dormido. ¿Qué información te puede dar de cómo es el comportamiento regular del niño si tampoco está? ¿Estás de acuerdo? Ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo lo resolveríamos? A ver. ¿Quién lo lleva a consulta? Ok.
¿no? Y quién esté a cargo de él. Es decir, generalmente siempre hay un rol instaurado, un rol de autoridad, ¿no? Entonces, si llega a consulta es porque este rol de autoridad identificó que hay algo mal, Sí. o que hay algo con lo cual se necesita Trabajar. de la ayuda de alguien para entender, para cambiar algo, porque hay una preocupación hacia el niño, ¿no? Sí. Entonces, este rol de autoridad, pues sí, puede ser, lo ideal es que pues sean los papás biológicos, ¿no? En este sentido, pero generalmente también a veces absorben este rol los abuelos, Sí. más comúnmente, y a lo mejor en un tercer término algún tío o tía que casi no se ve. La mayoría de las veces quienes asumen este Los rol abuelitos. son los abuelos. Sí, claro. O un hermano. Puede ser ¿Poco? también. Al menos en lo que llevo yo dando atención psicológica, no lo he observado tanto. Son más los abuelos quienes absorben este rol Sí. cuando existe la ausencia de padre o madre, y con ellos son con los que se trabajan. Una vez identificado el problema, ya llegó el niño, ya hablamos, ya localizamos cuál es la persona que nos va a ayudar a indagar o a recopilar datos. ¿Qué sigue? ¿Cómo vamos arreglando eso que quedó roto? ¿Cuáles son las posibles soluciones que se le pueden dar? ¿Cuál es el seguimiento o la recomendación general? Digo, sin ser tan puntuales en algo, ¿verdad? Porque los casos, pues por ser subjetivos, ¿verdad? Tienen muchísimas formas de resolverse, pero así uno que tú digas, mira, esto generalmente se debe a esto y se soluciona. Híjole, es que ahí sí no podríamos hablar de algo general. ¿Y tienes algún caso en particular del cual podamos platicar? Sin decir nombres, sin dar contexto, sin ser puntuales, y más o menos cómo se va siguiendo, cómo se siguió. Es que justo en este sentido, me gustaría como primero identificar o tener presente lo complejo que puede llegar a ser el decir si este niño tiene depresión. Tiene que ser algo de verdad fuerte. No sé exactamente si sea algo de verdad fuerte o qué podríamos considerar esto es fuerte y esto no es fuerte, porque también para cada persona es diferente. Sí, claro. La manera en que lo asuma, que lo viva, que lo trabaje. Tu martillo. Les voy a platicar una pequeña anécdota, y es que yo tengo un conocido que está en estos grupos de ayuda, y él hablaba acerca del martillo, ¿no? Y se me quedó mucho en mi cultura colectiva el martillo, porque decía, ahí a donde nos subimos, pues todos traemos problemas de todo tipo, ¿no? Entonces de repente se sube alguien a la tribuna y nos platica de, no, pues a mí me persiguieron, tuve un intento de asesinato, otro, a mí me violaron y me quise suicidar, y otro, no, pues mataron a toda mi familia, y dices, bueno, mames, estoy en la gloria. Y de repente un día se subió un señor que tenía, pues nunca se había subido, ¿no? Siempre le tocaba estar abajo, escuchando, y nunca se había, pues como aventado a subir a platicar su caso, o qué era lo que le detonaba tanto sufrimiento, ¿no? Y un día dijo, chingue su madre, me voy a subir y voy a platicarlo. Entonces él se sube a la tribuna y les platica que lo que más le dolía, lo que más lo exasperaba y lo que lo hacía detonar, pues era un martillo, ¿no? Dice, ¿cómo un martillo? Pues sí, un martillo. Yo cuando llego de trabajar llego cansado, devastado, y a veces quiero agarrar y clavar algo. O sea, quiero poner un cuadro, mover alguna cosa, y yo quiero llegar y buscar el lugar a donde puse mi martillo y que esté mi martillo. Y entonces, siempre que llego, alguien ocupó mi martillo y lo movió del lugar. Entonces eso me hace detonar, y empezó a exasperarse. Y pues al principio esta persona era nueva en ese lugar y dijo, güey, este güey, después de tantas cosas tan atroces que estuvimos escuchando, y él se está quejando del martillo. Dices, pues sí, pero es un martillo, o sea, es lo que para él es difícil, lo que para él es complicado, lo que para él es un detonador de extremo, pues para ti es solo un martillo, ¿no? Entonces creo que cada quien tiene su martillo. Cada quien entiende qué tan difícil es una cosa para uno u otro dependiendo de cómo le haya ido en la feria. Entonces, pero imaginémonos que este es un caso fuerte, que el martillo es el martillo de Thor, ¿no? Así. Yo creo que lo principal a enfocarnos es trabajar con las redes de apoyo, ¿no? Ok. ¿Qué
¿Qué es una red de apoyo? Las personas que están a tu alrededor y que pueden brindarte diferentes apoyos, ayudas. Desde escucharte, ayudarte a hacer alguna actividad. Y que cuando hablamos específicamente con los niños, pues la principal red de apoyo es la familia. Sí, claro. ¿No? Es el pilar más fuerte, más importante, y que cuando se trabaja con niños, lo que se tiene que reforzar mucho es eso, con la familia. ¿No? ¿Por qué? Porque justo cuando van los niños, pues no es nada más trabajar con ellos de forma conductual, porque lo común es que digan, bueno, es que el niño me bajó de calificaciones y yo como papá, yo como tutor, que lo que quiero es que suba sus calificaciones. Entonces, no hay una preocupación genuina por entender qué lo está llevando a que se presente este bajo rendimiento escolar. Sino nada más el resultado. Y entonces, no es como tal que haya una receta y que les digas a los papás, a ver, vamos a trabajar de esta forma tal cual, usted va a poner horarios tal cual, porque quizás no es algo conductual estrictamente. Okay. Tiene que ver más a lo mejor con una cuestión dentro del vínculo mismo, de la dinámica que se establece con el niño. Okay. Por eso es importantísimo identificar, preguntarle a los papás, bueno, el niño fue deseado y fue planeado, porque si de pronto desde ahí empezamos, pues realmente no fue deseado, no fue planeado, no, ¿a partir de dónde se está estableciendo el vínculo con el niño? Claro. ¿No? Y entonces caemos en cuenta que estas conductas anómalas que preocupan a los tutores, a los padres, pues realmente tienen un trasfondo que está implicado toda la dinámica familiar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar desde ahí también. O sea, si un niño depresivo es el resultado de una mecánica familiar inestable. ¿Estamos de acuerdo? Pareciera que es el resultado del manejo malo de la estructura familiar. Podría ser, no diría que sea como la regla, ¿no? Pero en muchos casos. Sí, porque incluso también los episodios depresivos en niños pueden aparecer por cambios significativos en su vida. Claro, propios de su desarrollo, adaptación, un cambio de hogar, donde cambian de escuela, de amigos. Así es. Oye, pero a ver, un episodio que tú me digas, esto es grave. O sea, si un niño está haciendo esto, es un foco rojo. No, bueno, yo no quiero hablar. No, yo insisto que el foco rojo ya alarmante, sí. que todos son alarmantes, ¿no? Pero cuando un niño ya presenta estas tendencias autolesivas, okay. ¿no? Y que sí se presentan en los niños las ideas suicidas. Wow. Entonces, al menos yo pensarlo en un niño es algo bastante impactante, sí. ¿No? Porque lo son todo ternura, ¿no? Son todo pureza, todo. ¿Por qué te dañarías? Sí, pues sí. Y que no tendría, o sea, justo el no tener que pasar por eso sería como lo ideal, ¿no? Sí. En la infancia es para disfrutarse. Para tener otro tipo de desenvolvimiento, pero pues se presenta, ¿no? Es como la cúspide, pero otros focos rojos que también son importantes y que lo pueden los que nos vean en casa, y ir identificando bajo la observación las alteraciones del sueño, ¿no? Okay. Puede ser que el niño tenga dificultades para conciliar el sueño, que se despierta en las noches o que de pronto duerma demasiado. Okay. Las alteraciones también en la ingesta alimentaria son muy frecuentes. Puede ser que el niño de pronto o ingiera demasiado alimento o se le vaya el apetito y no quiera comer, ¿no? Esto es lo que hablamos de descompensarlo, ¿no? Deja de haber equilibrio y se va hacia un extremo o hacia el otro. Claro. Entonces, el cansancio excesivo, la desmotivación, el niño de pronto deja de disfrutar las actividades que hacía normalmente, tiende a aislarse, y entonces desde ahí pues ya son focos rojos, claro. ¿No? Y son bastante importantes y significativos porque nos están indicando que puede ir en incremento. Y ese ir en incremento pues es
estar a expensas de ver si se presentan las ideas suicidas, ¿no? Entonces, no hay que llegar a eso. Claro. Y también yo creo que un niño busca conectarse, lo veo desde el punto de, lo digo como padre, que yo creo que un niño empieza a conectarse de las maneras, o de llamar tu atención para poder conectarse de maneras, pues que no entiende, ¿no? O sea, justo hablábamos hace rato de que ellos deciden arreglar las cosas o expresarlas con términos que todavía no están en su vocabulística, ¿no? Ujú. Entonces, pues para llamar la atención de ti no es como un adulto que va a ir y te va a hablar y te va a decir, oye, vamos a hablar porque me siento solo, porque me siento diferente, porque necesito estar contigo, porque él no entiende esos conceptos y lo único que, o lo primero que va a hacer, pues es cometer acciones que saben que llaman tu atención. Ujú. ¿Y cuándo llama tu atención? Bueno, cuando tiras algo, cuando rompo algo, cuando me pues, algo mal en la escuela, cuando no como o cuando como mucho. Entonces, de alguna manera te está hablando y diciendo, hey, comunícate, ¿no? Pero no sé cómo pedírtelo de una manera distinta. Entonces, creo que es importantísimo también que nosotros nos pongamos muchísima atención de cómo están haciendo, qué está cambiando y acercarnos para saber por qué, ¿no? Y generalmente también nosotros vamos a tener muchísima responsabilidad de si funcionan o no las cosas en casa, en el núcleo familiar, y obviamente pues ellos están en una etapa de aprendizaje en la que el principal modelo de aprendizaje es la imitación. Si ellos se sienten tristes, si se sienten solos o si ven soledad en las demás personas, pues la van a imitar, porque van a entender que así es el estilo de vida, ¿no? Yo... o una pregunta que tenía yo como el fuerte que necesitaba saber es, ¿estos modelos de hacerse daño, cómo pueden ser? O sea, ¿tienes algún, por ejemplo, los adolescentes cuando están muy deprimidos, se cortan, beben, ¿no? Hacen cosas autodestructivas que son como más fáciles de identificar. Un niño, ¿cómo puede ser autodestructivo y que lo podamos identificar? Porque sí, cuando pues ya se quiere tomar una botella de cloro o veneno que sabe que es malo, pues ya es como que el pináculo del problema, pero ¿por dónde empiezan a hacerse daño? ¿Qué cosas podrían platicarnos que sepas que pues que hacen daño, ¿no? Híjole, es que realmente uno pensaría que esas conductas autolesivas se presentan ya más en los adolescentes y la verdad es que me han llegado casos de niños de 7, 8 años que ya tienen esas conductas autolesivas. Entonces, ¿a ese grado? Sí. Wow. Sí. Entonces, a lo mejor no hay como una cuestión tan consciente de decir, sí, me voy a cortar, voy a tomar, etcétera, pero hay esta tendencia a quererse hacer daño, ¿no? Y de pronto los niños, algunos niños que yo he atendido sí han expresado eso, ¿no? Justamente oímos ahorita que están los silbatos, porque es 30 de abril, Día del Niño, y los niños están en la calle siendo eso, niños. ¿Estás de acuerdo? Ese no es autodestructivo, al contrario, destruye otras cosas. Ay, no es cierto. Adelante, perdón. Pero, digo, finalmente... parte de esta tendencia a la mejor autolesionarse, a lo mejor no se presenta estrictamente a través de cortarse, etcétera, pero sí de pronto hay niños que pueden golpearse en la pared, golpear desde el puño, niños que incluso golpean su cabeza contra la pared. O a otros niños. O que golpean, sí. Pues esas no son tendencias autolesivas, pero sí son tendencias agresivas, ¿no? Claro. Entonces, sí se manifiesta de esa forma y pues sí, es un foco rojo bastante importante. Sí, me queda claro. Y precisamente esa depresión, de repente, al no saber cómo comunicarla, independientemente de hacerse daños a ellos mismos, pues se deriva en otros conceptos que ya no son lesivos, ¿es? ¿O lascivos? ¿O cuál es el término? Autolesivos. ¿Autolesivos? Lesivos. Autolesivos, ok. Sino que ya lo expresan con otras personas. Y ya en otro momento hablaremos del bullying. Mira, ya de aquí sale el siguiente tema. Pero sí, lo manifiestan. Si tienen hermanos, pues repiten la misma acción. Claro.
Sí, es una cadenita. Y mira, ahorita que mencionas el bullying, creo que es un ejemplo muy claro para decir, la familia no es necesariamente la regla para el detonante de la depresión. Okay. Porque incluso el niño puede estar en un ambiente familiar sano, ideal, chido, claro. exacto, pero sufre bullying. Y entonces de ahí se desprende algo bastante importante que llega a influenciar no nada más en su autoestima, ¿no? Sino repercuta a tal grado que incluso llegan a aparecer estas ideas de ya no querer vivir. Claro, y la familia no está haciendo nada mal, ¿no? Porque a lo mejor esa es otra cosa, ¿no? Por eso insisto que la familia es como el pilar más importante, porque ahí tienen que observar todo. Claro. Tienen que ver a los niños, qué está pasando con ellos, mejorar la comunicación sobre todo, ¿no? Y esto de saber qué está pasando no se queda en ¿cómo estás? Bien, chido, pues yo también. Sino que es más, ¿no? Es observar, que a veces parece un poco invasivo o mordaz, pero tratar de hablar más, tratar de decir cómo va tu día. Inclusive si te contesta, pues bien, pues algo no está bien, ¿no? Porque seguramente si no quieres hablar de eso, pues seguramente lo estás reprimiendo o es incómodo para ti sacarlo. Revisar las mochilas, a veces todavía está en una etapa en la que la privacidad la tienen que ir desarrollando y ganársela, porque la privacidad, ya sé que en un punto de la edad, cuando ya son mayores de edad, ya se vuelve un derecho, pero al principio la privacidad es un tema de confianza, y si tú quieres privacidad tienes que ganártela, ¿no? Entonces yo creo, yo soy de la idea, esto es muy a nivel personal, que hay que revisar mochilas, hay que revisar lo que traen, porque a veces puede entrar un juguete que no sabes de dónde vino, si se lo robaron, si lo prestaron, ¿qué pasó con...? O sea, esas pequeñas cositas te pueden decir mucho del día de tu hijo que probablemente no te platicó, ¿no? Entonces, a lo mejor a temprana edad, pues sí es importante estar súper comunicado con las acciones que está haciendo allá afuera, ¿no? Y aquí me gustaría a lo mejor cambiar un poquito la connotación de revisar, porque creo que eso colocaría a los padres en una posición autoritaria. Y me parece que... ¿Qué sugieres? El modelo de crianza, lo más recomendado actualmente es como el modelo de crianza positivo, ¿no? Es decir, no hay un autoritarismo, no hay un modelo de poder. Sí es necesario que haya una figura que establezca límites, pero esos límites se pueden establecer a través de generar confianza, de mejorar la comunicación, de incluso practicar la democracia entre la misma familia. Me cuesta mucho trabajo, creo. Sí, yo lo sé, porque generalmente todos venimos bajo un estilo de crianza autoritario, ¿no? Claro. Porque yo lo digo y así se queda. Y entonces, si el papá de pronto, pues te voy a revisar la mochila, a lo mejor que puede propiciar en el niño. Bueno, el niño se las va a ingeniar y ya no va a guardar las cosas en la mochila, va a llegar y las va a guardar en otro lado. Y entonces no es el caso, porque el niño no va a llegar, si un día tiene problemas, a contarte, ¿sabes qué? Me pasó esto. Bueno, justamente hablaba de eso, de la confianza, del modelo de confianza. Sí, en efecto, tal vez me equivoqué en la manera de expresar la revisión, pero es de estar atento, ¿no? A que hay algo que no está... y yo creo que aquí podría entrar la negociación con ellos, que es justo el poder darles el lugar que merecen. No porque son niños se les va a invalidar su criterio, su derecho a opinar, ¿no? Es ir negociando. Bueno, ¿sabes qué? A lo mejor vamos a guardar juntos tu mochila, ¿no? Y no le estás diciendo directamente, te lo voy a revisar, ¿no? Claro. Pero ahí ya te estás involucrando. Sí, eres parte del proceso. Exacto, y entonces en vez de que sea algo rígido, algo autoritario, pues el niño lo toma como algo más flexible, se establece un lazo de confianza más apropiado, ¿no? Y entonces lo que genera también en el niño es justo eso, la confianza y el vínculo hacia sus papás. Claro. Ya por último, bueno, ya platicamos acerca de cuando es biológico, cuando se es proclive a tener depresión infantil porque pues es genético. Ya también hablamos del problema general de la familia, del entorno. Ya hablamos también del bullying, de su ser social en la escuela o en la calle, con los amigos. Y ahora viene sobre, ya por último, la disfunción, ¿no? La disfunción familiar, emocional. Independientemente de cómo te están criando y de la relación que tienen para contigo, la relación que tienen nuestros padres
¿qué tanto afecta? ¿Crees que es popular la depresión en niños con familias que tienen problemas como pareja? O sea, los papás, ya sea que estén separados o separándose, o ahí tóxicos que están juntos, o en dónde ves este pues más afluencia de estos casos, ¿no? Ujú. ¿En qué clase de familias? Y ya hablando de papá y mamá, ¿no? No creo que sea tampoco como una regla de todos los niños que tienen papás divorciados, son propensos a tener depresión, ¿no? Okay. Yo creo que tiene mucho que ver justo con, insisto, con cómo se maneje la dinámica, porque puede haber una familia que esté atravesando un proceso de divorcio, de separación, pero también en el cómo se esté llevando a cabo, Si es sano, pues puede, no implica que le haya una repercusión. no, cómo se le explica al niño. A Claro. veces se cree que a los niños se les tiene que mentir, que se les tiene que Cierto, ocultar ocultarlo. algo, Sí, sí, sí. ¿no? Y en ese ocultar algo que a lo mejor está como justificado para evitarles un sufrimiento, pues los niños se crean otras historias y resulta que no. Cuando es un gran momento para normalizar que uno se puede equivocar, ¿no? Y de eso también depende mucho de cómo lo comunicas. Ok. Obviamente no le vas a decir al niño toda la verdad del por qué los papás se están divorciando, ¿no? Claro. Hay cosas que también son innecesarias Sí, decir, claro. pero que el niño merece saber de pronto, bueno, ¿qué está pasando? A lo Sí. mejor no funcionamos como pareja, pero pues eso no quiere decir que vayamos a dejar de ser tus papás. O de quererte. Exacto, ¿no? O de Entonces, estar contigo. incluso ahí se cambia mucho la noción de lo que implica la familia. La familia no necesariamente tienen que estar ahí todos juntos viviendo bajo el mismo techo. ¿De qué sirve eso si de pronto hay pleitos, hay discusiones, hay golpes, ¿no? Y entonces todo eso el niño O lo abuso absorbe. psicológico en el que ya, o sea, yo creo que a veces uno prefiere 1000 veces un golpe, una bofetada, que un abuso psicológico que te carcome durante todo el día, toda la noche y que no puedes sacarte de la cabeza. Siento que es uno de los abusos más fuertes porque se va contigo. Y que ni te das cuenta que lo estás sufriendo. Exacto. Y pueden pasar 10 años y no sabes que estás sufriendo hasta que de repente alguien te dice, hey, te estás maltratando, te automaltratando, porque es tu decisión, ¿no? Y ahora no solamente tú, sino ahora tu hija entiende que este es el concepto de ser feliz, ¿no? Uno les va contagiando estos modelos en los que le decimos que es normal estar en una familia en la que, o en una casa o en un lugar establecido, porque así es la regla, ¿no? Creo que también es importante transmitir que, insisto, uno se puede equivocar, uno puede cambiar y que sepan también ese concepto de que son, que está bien equivocarse, está bien hablar, claro, con los debidos límites, ¿no? Claro. Y bueno, gracias por habernos platicado acerca de esto. Creo que a mí me encanta. La depresión en niños es algo que necesitaba escuchar de alguien como tú, porque son a los que menos les creemos. Son a los que menos les prestamos atención porque creemos que es parte de su crecimiento, porque creemos que es una etapa y se les va a pasar, pero luego se vuelven semillas que crecen y se convierten en problemas más grandes. Claro. Entonces, ¿qué le recomendarías a una mami o a un papi que siente que ya está percibiendo pues que es un niño o niña que empieza a hacer cosas distintas y que parece ser depresivas, ¿no? Pues buscar la ayuda, ¿no? Buscar la ayuda siempre de un profesional. Generalmente siempre hay como muchas dudas en torno a cómo se vive este tipo de enfermedades. Poder diferenciar cuándo es algo normal o esperado para ciertas edades, cuándo ya deja de ser normal, cuándo debemos empezar a preocuparnos. Buscar ayuda, ¿no? Siempre los profesionales son quienes van a poder resolver más apropiadamente este tipo de inquietudes. Sí. Y no está por demás, ¿no? A lo mejor no necesariamente hablamos de una depresión, pero podemos hablar de algo significativo que ocurre con el niño, desde el modelo de crianza, ¿no? Okay. Y desde ese punto se puede trabajar con ellos. Y esto va mucho en función también a poder quitar el estigma de ir con el psicólogo, ¿no? Claro. Generalmente la negación entra aquí de decir mi hijo no tiene nada, mi hijo está bien. No está loco. No está loco. Y
si poco a poco vamos trabajando que ir al psicólogo no necesariamente es para ir porque algo esté mal, sino simplemente a veces individualmente no sabemos cómo resolver ciertas cosas y no está mal pedir ayuda. ¿No? Entonces, ser un poquito más abiertos en ese sentido y no esperar a que ocurran ciertas cosas que puedan poner en riesgo a los niños o a otros niños también, claro. ¿No? Entonces, siempre lo más recomendable es poder acudir a un profesional de la salud e ir resolviendo todas estas dudas, recibir el acompañamiento y si es necesario, comenzar el proceso de atención psicológica. O hasta donde se llegue. Claro. Pero no lo dejemos al último, señores. Tenemos que hacer caso, tenemos que estar muy atentos y si ustedes ya localizaron algo que ya es un foco rojo, si ven que sus niños no duermen demasiado, si no comen demasiado, si hay un desequilibrio en algo que ustedes normalmente veían equilibrado, pues no lo duden, acérquense a alguien, acérquense al DIF, por ejemplo, alguna institución pública. Si tienen la posibilidad, también pueden hacerlo a través de un terapeuta que sea privado. Y no lo dejen para después. Recuerden que nuestros niños son súper importantes. No solo se trata de regalarles un juguete el día de hoy, sino también de estar atentos a lo que están haciendo. Les mando un saludo también a mis niños y muchísimas gracias por habernos visto. Esto fue Comunicharla. Tana, muchísimas gracias. ¿Tus redes sociales para despedirnos? En Facebook, Daniela Méndez. Y a nosotros síganos a todos en todas las redes sociales como Sístole Digital o Sístole Digital MX. Nos estamos viendo muy pronto, chicos. Hasta luego. Un beso. Bye bye.